Capítulo 2, la sirvienta inexpresiva, desde el punto de vista de Lilia. En su día, estuve trabajando como doncella de la guardia en el palacio de la concubina en la capital de Asura. Es la posición que le daba a las sirvientas que además se encargaban de la protección en el castillo. Y es que por lo general, las doncellas de la guardia actuaban como simples sirvientas, pero cuando era necesario, portaban sus armas para proteger a su señor. Lilia realizaba fielmente su labor, su trabajo como sirvienta nunca recibió queja. Como guerrera, sin embargo, era sencillamente mediocre, motivo por el cual recibió una herida en la pierna por un asesino que atentó contra la recién nacida princesa. En un descuido, la espada corta del oponente consiguió herirla. La hoja de esa espada estaba recubierta de un veneno diseñado específicamente para acabar con la vida de la realeza, para el que no existía antídoto ni curación mágica conocidos que pudieran contrarrestarlo. La herida fue tratada con urgencia, y Lilia sobrevivió gracias al esfuerzo de los médicos que experimentaron con varios métodos hasta curarla. Esto consiguió salvarla, pero el veneno le dejó secuelas. Estas secuelas no le causaban ningún problema en su día a día, pero jamás podría correr o saltar con su antigua fuerza, motivo que llevó a que la despidieran sin dilación. No es nada fuera de lo habitual. Lilia daba por sentado que si no era capaz de ejercer su cometido, perdería su trabajo. Y aún tras no recibir ninguna compensación monetaria, se consideraba afortunada por no haber sido silenciada en secreto por el simple hecho de haber trabajado en el palacio de la concubina. Aunque el miedo a que lo hicieran ahora, me hizo marchar de la capital. Porque además, nunca supieron quién fue la persona tras el intento de asesinato, por lo que, habiendo entendido cómo hacían las cosas en el palacio, llegué a la conclusión de que existía la posibilidad de ser el próximo objetivo. Todo sea dicho, también era probable que me hubieran incitado a marcharme con el único propósito de exponer al culpable. Y es que siempre me había preguntado por qué alguien sin fama, renombre, ni familia, había sido aceptada para trabajar en el palacio. Pero ahora por fin encontré la respuesta, tan solo querían contratar a una sirvienta capaz, que fuera fácil de descartar sin llamar la atención. Por mi propia seguridad y sin importar cómo, tenía que alejarme lo más rápido posible de la capital. Porque aunque el mismísimo rey la estuviera usando como cebo, no tenía razón para ayudarle ni exponerme más, viendo cómo no me habían dado ni órdenes, además que tampoco sentía la lealtad necesaria como para completar ese supuesto cometido arriesgando mi vida. Tras varios transbordos, llegué a Fedora, una provincia principalmente agrícola en la frontera más alejada de la capital del reino. Esta provincia, sin contar Roa, su capital fortificada, poseía únicamente extensos campos de trigo. En resumen, era un lugar tranquilo. Mi intención era encontrar trabajo en esta región, pero con mi pierna herida me era imposible conseguir un trabajo que requiriera fuerza física. Una de mis opciones era trabajar como maestra de espada, pero prefería trabajar como sirvienta, porque el sueldo es mayor después de todo. Fedora es una región en la que hay un número relativamente alto de espadachines, sobre todo comparados con el número de sirvientes entrenados exhaustivamente para encargarse de las tareas del hogar, y el salario será mayor en los trabajos con menos aspirantes. Aunque sería peligroso trabajar para el gobernador de Fedora o cualquier noble con un estatus similar. La lógica detrás de esa idea era que la gente de ese estrato social sin lugar a dudas tendría trato con el rey, y si descubrieran que trabajé anteriormente en el palacio de la concubina, cabría la posibilidad de que decidieran utilizarme como una herramienta para las intrigas de palacio. Y esto llevó a Lilia a mantenerse lejos de Roa, para evitar verse nuevamente al borde de la muerte, porque aunque la recién nacida princesa no tuviera la culpa de su intento de asesinato, Lilia deseaba mantenerse tan alejada como le fuera posible de la realeza. Pero por otro lado, si el salario resulta ser demasiado bajo, no podría mandarle dinero a mi familia, buscar un trabajo seguro, con un salario estable y pudiente no es tarea sencilla. Tras deambular por la provincia durante un mes, Lilia encontró un anuncio para una aldea de Fedora llamada Bona. El anuncio era de un caballero de baja nobleza que quería contratar una sirvienta. Perfecto, y encima, el anuncio informaba de que tendrían prioridad las personas con experiencia en el cuidado de niños o como matrona. Bona era una aldea pequeña en el borde de Fedora, algo más pequeña que un pueblo, en definitiva, un emplazamiento súper rural. Es exactamente lo que busco, por muy incómodo que sea vivir en un lugar tan apartado, que el contratante sea un caballero de clase baja también es un inesperado golpe de suerte. Pero lo más importante es que conozco el nombre de su potencial patrón. Paul Greirat.
Un Kouai de Lilia, hijo de un noble que de improviso irrumpió en el dojo de nuestra familia y donde aprendí a usar una espada. Según me contó, se había ido de casa tras discutir con su padre y había venido al dojo a aprender el estilo de espada que enseñábamos, aunque debido a que ya había estado entrenando en su casa, por mucho que fuera en un estilo diferente, no tardó en superarme. No es que me extrañara, porque hacía tiempo que había aceptado mi falta de talento en ese ámbito y ya me había dado por vencida en ser la mejor. Mientras que Paul poseía un talento innato para el combate. Tras tener un percance en el dojo, Paul se marchó, dejándome tan solo una nota escrita diciendo voy a ser aventurero. En serio, ese hombre es como una tempestad en el cuerpo de una persona. Desde esa despedida, ya han pasado 7 años, y todavía me sorprende que haya sido capaz de llegar a convertirse en caballero y hasta casarse. Y es que Paul no era un mal chico, a mi parecer, pero soy incapaz de imaginar lo que habrá tenido que vivir y soportar para llegar a esa posición. Si le cuento lo que me ocurrió, estoy segura de que me ayudará, y si eso no funcionara, sacaré sus trapos sucios, tengo un par de bazas para negociar. Habiendo llegado a una decisión, me dirigí hacia Bona, y sin pensárselo ni un instante, Paul me dio el puesto. Por lo que parece, Zenith, su mujer, estaba a punto de dar a luz y estaban intranquilos y algo apresurados. En esa situación, teniendo en cuenta mi entrenamiento y experiencia como matrona para prepararme para el nacimiento de la princesa, junto al hecho de ser una conocida suya, llevó a que me recibieran con los brazos abiertos. Y para colmo mi salario era superior al que esperaba, es un trabajo que poseía todo cuanto deseaba en mi situación. Llegó el día del parto, y el pequeño nació. Mi experiencia en palacio llevó a que el parto no tuviera ni problemas ni sorpresas. Ni un solo contratiempo, un éxito rotundo. Salvo porque el niño no lloró al nacer. Podía notar cómo gotas de sudor frío recorrían mi espalda cuando ocurrió esto. El pequeño dejó salir todo el líquido amniótico nada más nacer, tras lo que simplemente levantó la cabeza, sin mostrar emoción alguna y totalmente en silencio. Sus facciones tan inexpresivas se acercaban más a la imagen que tenía de un mortinato. En ese momento, decidí palpar al niño, con lo que sentí que su corazón palpitaba y que respiraba sin dificultad. Aunque el pequeño seguía sin llorar, lo que me hizo recordar unas palabras de mi mentora en palacio. Los bebés que no lloran al nacer por lo general sufren complicaciones, y en el preciso instante en que reflexionaba sobre el significado de estas palabras, el bebé, todavía desorientado, la miró y balbuceó algo, lo que me hizo relajarme ligeramente. No tenía ninguna prueba fehaciente, pero por algún motivo, sentí que no habría ninguna complicación. Tras el parto, los padres decidieron llamar al niño, Ludeus. Ludeus era un niño que me hacía sentir intranquila, porque nunca lloraba ni se agitaba. Y es que en las primeras semanas, cuidarle era muy sencillo, lo que nos llevó a pensar a todos en la casa que el niño sería tranquilo y taciturno. Pero eso solo fue al principio, en cuanto Ludeus aprendió a gatear, comenzó a recorrer la casa de arriba a abajo. No, en serio, de arriba a abajo. La cocina, la puerta trasera, el trastero, la despensa, la chimenea, etcétera, etcétera. Hubo una vez que hasta subió al segundo piso, por mucho que nadie comprendiera cómo fue capaz de llegar hasta allí. Básicamente, la norma era que si le perdías de vista, desaparecía de inmediato. Aunque siempre le podrías encontrar en algún lugar de la casa, porque Ludeus nunca salió de la vivienda. En algunas ocasiones podías encontrarlo mirando por las ventanas, pero por algún motivo, parecía que le asustaba el exterior. No sabría decir en qué momento exacto fue, pero desarrollé un miedo irracional por el niño. Seguramente empezara uno de los días en que lo encontramos después de perderse por la casa, porque en la mayoría de ocasiones, cuando lo encontrábamos, Ludeus estaba sonriendo. En ocasiones observando hortalizas, en otras fijándose en el bailoteo de las llamas de unas velas. En alguna ocasión, hasta mirando ropa interior sin lavar, aunque lo llamativo de estas ocasiones es que murmuraba cosas mientras mostraba una sonrisa nauseabunda. Era de esos tipos de sonrisa que asquea solo con verla, y es que cuando trabajé en el palacio de la concubina, hubo ocasiones en las que tuve que acudir al palacio principal, y los nobles de la más alta clase que encontré en ese lugar mostraban sonrisas similares. Mira que comparar la sonrisa de un casi recién nacido con la de un calvo y seboso gordo lujurioso que parecía desnudarme con la mirada, aunque si algo me aterra del niño, es llevarle en brazos.
En esos casos, las fosas nasales del pequeño Ludeus se ensanchan, se le elevan las comisuras de sus labios en una mueca y su respiración se agita, acelerándose según hunde su cara en mi pecho, y tras eso comienza a producir extraños sonidos como huyor, así como risas ahogadas. Cada vez que hace esto, un fuerte escalofrío recorre mi cuerpo de pies a cabeza, y no puedo evitar querer estampar con todas mis fuerzas al niño contra el suelo. Y es que Encanto es algo que este niño no poseía, sino que en su lugar tenía una sonrisa que inquietaba a todos los que le rodean. Una sonrisa similar a la de nobles de alta cuna, gente sobre la que corrían rumores tales como compra de grandes cantidades de jóvenes esclavas, y en este caso, proveniente de un niño casi recién nacido. El malestar insufrible que vivía de diario en ocasiones lo consideré algo peligroso, lo que me llevó a reflexionar detenidamente sobre lo que estaba ocurriendo. Este bebé se comporta de manera extraña, ¿podría haber algún ente maligno que lo haya poseído? O algo parecido, como por ejemplo que esté maldito. Cuando pensé esto, nerviosa salí de la casa, me dirigí a la tienda del pueblo y con el poco dinero de bolsillo que tenía compré algunos materiales. Esperé a que los Greyrat se durmieran, y realicé un ritual de mi tierra natal para expulsar el mal, evitando que ninguno de los padres se enterara de lo que estaba haciendo. Al día siguiente, cuando tuve que coger nuevamente a Ludeus en brazos, comprobé que había sido inútil, porque sentía el mismo malestar de siempre. Porque es lo único que cualquiera sentiría al ver un niño con esta expresión, es malestar. En una ocasión, Zenith me comentó que al darle el pecho, a veces lo lame, esto es preocupante, y por excesivo e ilimitado que sea el gusto de Paul por el sexo opuesto, él, a diferencia del pequeño, no resultaba tan asqueroso. La teoría de que la actitud de Ludeus fuera hereditaria no terminaba de convencerme, y pensándolo más, llegué a recordar una historia que oí en el palacio. Tiempo atrás, el príncipe del reino de Asura fue poseído por un demonio que buscaba ser revivido. Y ese niño, cada noche, se revolcaba por el suelo como si sufriera espasmos. Y cuando una sirvienta, a la que no le explicaron nada, lo abrazó para intentar calmarlo, el príncipe sacó un cuchillo que guardaba a su espalda y la apuñaló en el corazón, matándola en el acto. Recordar esa historia solo consiguió asustarme más. ¿Podría estar pasándole a Ludeus algo parecido? Porque haciendo memoria, y rememorando lo que el niño me hacía sentir, no me quedó la menor duda de que este era el caso. Todavía no hay peligro, porque es un bebé, pero un día se despertará en medio de la noche, mientras todos duermen, y uno por uno, acepté el trabajo sin pensármelo lo suficiente, no hay otra explicación, no debería de haber aceptado el empleo. Tarde o temprano acabará conmigo. Lilia era del tipo de persona con estas creencias. Al poco de cumplir su primer año de trabajo, todavía le temía. Aunque no sabría decir cuándo, pero los movimientos impredecibles de Ludeus comenzaron a variar. Dejó de desaparecer misteriosamente, y por lo general se quedaba en el cuarto de estudio de Paul en el piso de arriba. Lo llaman estudio, pero realmente es un cuarto normal con unos cuantos libros. Ludeus se quedaba en ese cuarto todo el día, y en secreto, lo observaba encontrándole murmurando algo mientras observaba los libros. Era un murmullo sin sentido, o al menos debería de haberlo sido, porque no parecía ningún lenguaje usado en estas tierras. Además que todavía era demasiado joven para que supiera hablar, sin contar con que todavía no se le había ni enseñado el alfabeto. Por lo que era simplemente un bebé observando un libro y haciendo sonidos, pensar de otra forma hubiera sido lo extraño. Pero tuve la corazonada de que esos sonidos poseían significado y estructura, daba la impresión que Ludeus comprendía lo que estaba leyendo en el libro. Y eso le hacía todavía más terrorífico, estas eran mis conclusiones cada vez que le observaba a escondidas por debajo de la puerta. Pero lo extraño, es que viéndole leer no sentía el malestar ni la repulsa que hasta ahora noté por el niño. Es más, ahora que lo pienso, desde que empezó a encerrarse en el estudio, el origen desconocido de esa repulsa fue desapareciendo gradualmente, y aunque siguiera poniendo esa odiosa sonrisa al llevarle en brazos, ya no era tan desagradable, porque al menos, había dejado de hundir su cabeza entre mis pechos y ponerse a jadear. ¿Qué es lo que le hizo temerle todo este tiempo? Últimamente, la única impresión que tengo del niño es que es sincero y aplicado. Lo que me hace no querer interrumpirle cuando se encierra en el estudio, y parece que Zenith opina lo mismo. En resumen, tras llegar a este punto, decidí que darle espacio al niño era lo mejor, una idea completamente en contra del sentido común, ya que lo normal sería estar atenta de un niño que no tiene ni 1 año. Pero en los últimos días, noto madurez en los ojos de Ludeus.
Y es que meses atrás solo parecían los ojos de un acosador sexual, mientras que ahora podía vislumbrarse una voluntad inquebrantable y una ansia de conocimiento en su mirada. ¿Qué es lo que debería hacer? Por mucho que me hubieran enseñado a tratar con niños, mi experiencia no era tan vasta como me gustaría, y no era capaz de decidirme en esta situación, pero recordé unas palabras que no sabía exactamente si provenían de mi mentora del palacio o de mi madre. No existe una forma perfecta para educar a un niño. Y como al menos había dejado de sentir tanta repulsa, molestia o miedo por el niño, lo que decidí fue que lo mejor era no molestarle. Al menos para evitar que pudiera volver a cómo se comportaba anteriormente. Al poco de cumplir su primer año de trabajo, todavía le temía. Aunque no sabría decir cuándo, pero los movimientos impredecibles de Ludeus comenzaron a variar. Dejó de desaparecer misteriosamente, y por lo general se quedaba en el cuarto de estudio de Paul en el piso de arriba. Lo llaman estudio, pero realmente es un cuarto normal con unos cuantos libros. Ludeus se quedaba en ese cuarto todo el día, y en secreto, lo observaba encontrándole murmurando algo mientras observaba los libros. Era un murmullo sin sentido, o al menos debería de haberlo sido, porque no parecía ningún lenguaje usado en estas tierras. Además que todavía era demasiado joven para que supiera hablar, sin contar con que todavía no se le había ni enseñado el alfabeto. Por lo que era simplemente un bebé observando un libro y haciendo sonidos, pensar de otra forma hubiera sido lo extraño. Pero tuve la corazonada de que esos sonidos poseían significado y estructura, daba la impresión que Ludeus comprendía lo que estaba leyendo en el libro. Y eso le hacía todavía más terrorífico, estas eran mis conclusiones cada vez que le observaba a escondidas por debajo de la puerta. Pero lo extraño, es que viéndole leer no sentía el malestar ni la repulsa que hasta ahora noté por el niño. Es más, ahora que lo pienso, desde que empezó a encerrarse en el estudio, el origen desconocido de esa repulsa fue desapareciendo gradualmente, y aunque siguiera poniendo esa odiosa sonrisa al llevarle en brazos, ya no era tan desagradable, porque al menos, había dejado de hundir su cabeza entre mis pechos y ponerse a jadear. ¿Qué es lo que le hizo temerle todo este tiempo? Últimamente, la única impresión que tengo del niño es que es sincero y aplicado. Lo que me hace no querer interrumpirle cuando se encierra en el estudio, y parece que Zenith opina lo mismo. En resumen, tras llegar a este punto, decidí que darle espacio al niño era lo mejor, una idea completamente en contra del sentido común, ya que lo normal sería estar atenta de un niño que no tiene ni 1 año. Pero en los últimos días, noto madurez en los ojos de Ludeus. Y es que meses atrás solo parecían los ojos de un acosador sexual, mientras que ahora podía vislumbrarse una voluntad inquebrantable y una ansia de conocimiento en su mirada. ¿Qué es lo que debería hacer? Por mucho que me hubieran enseñado a tratar con niños, mi experiencia no era tan vasta como me gustaría, y no era capaz de decidirme en esta situación, pero recordé unas palabras que no sabía exactamente si provenían de mi mentora del palacio o de mi madre. No existe una forma perfecta para educar a un niño. Y como al menos había dejado de sentir tanta repulsa, molestia o miedo por el niño, lo que decidí fue que lo mejor era no molestarle. Al menos para evitar que pudiera volver a cómo se comportaba anteriormente. Capítulo 03, El libro de magia. Han pasado 2 años desde que me reencarné, mi cintura y mis piernas comenzaban a estar desarrolladas suficientemente como para poder andar. Y por fin comenzaba a entender las conversaciones de mis padres. Tras decidir que viviría mi vida al máximo, estuve dándole vueltas a las cosas que podía hacer. Para empezar, ¿qué necesitaba en la vida? Conocimientos, entrenamiento físico, y competencia en al menos un conjunto de habilidades. Como soy un bebé, todavía no puedo dedicarle tiempo a la mayoría de mis opciones, aunque el punto positivo es que puedo hundir mi cabeza entre las tetas de las dos mujeres que viven conmigo, aunque cada vez que se lo hacía a la sirvienta, ponía mala cara. No me cabe duda de que la sirvienta no soporta a los niños. Pero bueno, el entrenamiento físico es algo que podría hacer en un futuro, así que por ahora buscaré libros en casa para aprender a leer y así poder obtener conocimiento. Porque considero de vital importancia saber leer y escribir. Y es que casi todas las personas en Japón saben leer, pero muchas de ellas eran muy malas con el inglés, por lo que se resistían a la idea de cruzar el Pacífico o incluso considerar la opción de aprender idiomas. Por todo esto, aprender el lenguaje de este mundo fue mi primera tarea. Buscando por toda la casa, al final conseguí encontrar 5 libros.
¿Es posible que los libros en este mundo tengan un coste enorme? ¿O será que Paul y Zenith no leen mucho? Ambas opciones son igual de posibles, sin embargo, para una persona con miles de libros como yo, esto era difícil de asimilar. Aunque claro, todo se ha dicho, lo único que contiene mi biblioteca son novelas ligeras. Tan solo encontré 5 libros, pero supongo que serán suficientes para ir aprendiendo el lenguaje escrito. Porque la gramática de este mundo es similar a la japonesa, por lo que hasta ahora no me ha costado ir pillando detalles en conversaciones. Pero aunque el lenguaje oral lo aprendí sin problemas, el alfabeto no tiene nada que ver, así que no me fue tan bien como esperaba. Pero ese problema era fácil de solucionar, tan solo tenía que memorizar suficiente, y aunque fuera de forma hablada, ya conocía bastante, gracias a que presté atención a las conversaciones que tenían en casa. Más adelante, aprovechando que conocía la pronunciación de las palabras, el que parece ser mi padre, me estuvo leyendo alguno de estos libros en más de una ocasión, lo que me ayudó a enlazar la pronunciación con los símbolos cuando por fin tuve acceso a él en mi tiempo libre en el estudio de la casa. Aunque quizás, toda la facilidad que estoy teniendo para aprender el idioma se deba a la habilidad para memorizar que posee mi nuevo cuerpo, cuando por fin aprendí bien el idioma, me di cuenta de que los libros que tenía en casa, aunque pocos, eran muy interesantes. Y es que en mi vida anterior nunca pensé que estudiar fuera divertido, pero si lo pensaba fríamente, estudiar y recordar información de Internet es exactamente lo mismo, ¿cómo no iba a ser interesante o divertido? Aunque pensándolo bien, ¿acaso mis padres se piensan que un niño tan joven comprendería lo que le estaba leyendo? Porque estos libros no son en absoluto para niños. Yo soy un caso especial, pero un niño normal de 1 año hubiera puesto mala cara antes de empezar a berrear. Dejando eso a un lado, estos fueron los 5 libros que encontré en mi casa. Recorriendo el mundo, una enciclopedia con información sobre todos los países de este mundo. Monstruos de Fedora y cómo combatirlos, un libro donde aparecían descritos los monstruos en la provincia de Fedora y estrategias para acabar con ellos. Guía de estudio sobre magia, una guía de aprendizaje que explicaba cómo utilizar magia ofensiva desde el nivel básico hasta el nivel avanzado. La leyenda de Pelagius, un cuento de hadas sobre un invocador llamado Pelagius que viajó junto a sus compañeros peleando contra los reyes y el dios demonio, salvando el mundo, castigando el mal y recompensando el bien. Los tres espadachines y el laberinto, una historia sobre las aventuras de 3 prodigiosos espadachines pertenecientes a distintos estilos de combate que se conocen y entran juntos en un laberinto. Dejando a un lado las 2 novelas de fantasía, los otros 3 me permitieron aprender muchísimo, sobre todo la guía de estudio sobre magia. Y es que todo lo que pueda aparecer en ese libro sería de gran interés para cualquier persona que provenga de un mundo sin magia. Tras hojear el libro llegué a comprender algunos aspectos básicos. 1. La magia está a grosso modo dividida en 3 clases o tipos fáciles de comprender y diferenciar. Magia ofensiva, atacar al objetivo. Magia de apoyo, curar al objetivo. Magia de invocación, hacer aparecer algo. En el libro explican que la falta de clases diferentes a las que aparecen es debido a que, aunque la magia puede tener varios usos, se desarrolló con fines bélicos. Y por este motivo no posee demasiados usos fuera de la caza de monstruos, los combates y las guerras. 2. Para poder usar magia, es necesario poseer maná, lo que implica que siempre que poseas maná, podrás usar magia. Ese maná puede ser obtenido de 2 fuentes. Utilizando el maná que almacena el cuerpo del mago. Extraerlo de un objeto que contenga maná. No se me ocurre un buen ejemplo, pero seguramente sea algo parecido a un generador para la primera opción, y una batería para la segunda. Pero parece que no existen otras fuentes posibles, mucho tiempo atrás solo se utilizaba el maná propio de las personas para usar magia. Pero, tras varias generaciones, la magia fue analizada y desarrollada, por lo que el maná que poseían las personas incrementó exponencialmente. Esto fue perfecto para las personas que acabaron con gran cantidad de maná en sus cuerpos, pero muchas personas en la actualidad no tienen suficiente maná para utilizar la mayoría de hechizos. Por lo que los magos pensaron sobre formas de obtener maná de otra fuente con la finalidad de conseguir cumplir los requisitos para usar magias fuera de su alcance, lo que llevó al siguiente punto. 3. Existen 2 formas de ejecutar hechizos. Conjuración. Círculos mágicos. No hay mucho que explicar, ¿no? Pronuncias el conjuro o dibujas un círculo mágico para ejecutar un hechizo. Los círculos mágicos eran los más usados hace mucho tiempo, pero actualmente se usa más la conjuración.
Esto se debía a que antiguamente, los conjuros más simples tardaban 1 o 2 minutos en pronunciarse. Y aunque esto no fuera un tiempo excesivo, lo hacía casi impracticable en combate. Mientras que un círculo mágico terminado podía usarse repetidas veces. Aunque según el libro, la conjuración se convirtió en lo normal cuando un mago consiguió reducir la longitud de los conjuros. El conjuro más simple pasó a tardar 5 segundos en ser pronunciado, por lo que los hechizos ofensivos de nivel básico podían conjurarse en combate. Pero a menos que fuera muy urgente, las técnicas más complejas todavía se ejecutaban usando círculos mágicos. 4. El maná máximo de una persona es definido al nacer. En casi todos los RPG tus MP aumentaban según subías de nivel, pero parece que en este mundo no es así. Básicamente, la clase por defecto de la población es guerrero. Aunque solo pensarlo de esa forma me hizo sentir que algo no encajaba, ¿y yo qué? Por lo que pone aquí, la cantidad de maná que poseas es hereditaria, y como mi madre puede usar magia, eso implica que seguramente yo tenga un mínimo de habilidad innata. Me preocupaba bastante este hecho, porque por lo que sé de genética, por mucho que mis padres tuvieran talento, los genes con los que me concibieron podrían ser los peores posibles. Pasar a lo que pasara, empecé a dedicarle tiempo a la magia más básica. La guía enseñaba métodos tanto para conjurar como para inscribir los círculos mágicos, pero ya que conjurar era lo normal ahora, además que no tenía en dónde inscribir círculos, decidí empezar con la conjuración. Parece que la regla es que cuanto más complejo fuera el hechizo, más largo sería el conjuro. De hecho, los hechizos más complejos requerían el uso de ambos métodos, conjuración y círculo mágico, simultáneamente para su ejecución. Pero por suerte, los hechizos de nivel principiante no tenían este requisito. También parece que los magos más hábiles son capaces de conjurar en silencio. Da la impresión de que en función de lo hábil que fueras como mago acababas o conjurando en silencio o reduciendo los conjuros, o algo así. Pero, ¿por qué los magos más habilidosos no necesitaban recitar el conjuro? La cantidad de maná necesaria para el casteo de un hechizo no varía, e incluso si subes de nivel tu MP tampoco aumenta, o quizás será porque cuanta más habilidad poseas, consumes menos maná. Pero aunque consiguieras disminuir el coste de maná, no veía el motivo por el que se saltaban un paso en la conjuración. Bueno, ya se verá, antes de nada tengo que probarlo yo. Sujeté el libro en mi mano izquierda, alargué mi derecha enfrente mía, y pronuncié las palabras del libro. Concede la protección del agua en cuya lugar te solicito, dejando el brillo cristalino correr en él. Aqua Orbis. Sentí como algo parecido a mi sangre se concentraba en mi mano derecha, después como si brotara de mi mano a base de comprimirse contra la piel, hasta que una bola de agua del tamaño de un puño apareció a escasos centímetros de la palma de mi mano. ¡Wow! En el momento en que rocé directamente el agua, lo que iba a ser un proyectil acabó cayendo al suelo, empapándolo. El libro ponía que la bala debería de haber salido disparada, pero en vez de eso se cayó, aunque es posible que el hechizo fallara porque perdí la concentración. Concéntrate, concéntrate. Nuevamente levanté mi mano derecha y me imaginé la sensación de sangre de hace un instante, consiguiendo imitar en mi cabeza lo que sentía cuando la sangre se acumuló en la palma de mi mano. Perfecto, así se sentía exactamente, aunque no sabía cuánto maná poseía. Lo mejor era no pensar que podía conjurar muchas veces, por lo que prefería concentrarme y conseguir que cada intento tuviera éxito en mi cabeza. La idea era imaginar el proceso, repetirlo en mi cabeza hasta recordarlo todo a la perfección hasta que finalmente pudiera hacerlo en la realidad. Si esto fallara por cualquier motivo, simplemente tendría que entrenar mentalmente de nuevo hasta conseguirlo y conseguir hacerlo a la perfección en mi mente. Este era el sistema con el que entrenaba hace años con los juegos de lucha, porque haciendo esto, llegaba a un punto en que casi nunca fallaba los combos al usarlos en tiempo real. Por lo que no debería encontrar problema practicando con este método, o eso esperaba. Respiré hondo, me centré en controlar que mi sangre fluyera de mis pies y cabeza hasta mi mano derecha, reuniendo fuerza de esta manera en mi mano y finalmente lanzar el proyectil. Imaginándomelo atentamente, concentrándome, haciendo que con cada latido, se acumulara más y más, agua, 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 bala de agua, bola mojada, bragas mojadas. Parece que algunos deseos impuros se colaron en mi concentración. Lo intentaré de nuevo. Concentración, exprimir el agua. Ja. Como si fuera un samurái o karateka, dejé escapar un grito y el proyectil apareció. ¿Eh? Pero. Plop.
Me sorprendí tanto que perdí la concentración, por lo que la esfera acuática cayó al suelo. Ah. Pero, esta vez no pronuncié el conjuro, ¿o sí? Entonces, ¿por qué? Lo que hice fue repetir lo que sentí durante la conjuración en mi cabeza. ¿Podría ser que simplemente imitando el flujo mágico hacía innecesario pronunciar el conjuro? ¿Tan simple era conjurar en silencio? ¿No se suponía que era una técnica avanzada? Si es tan fácil de hacer, ¿qué sentido tiene pronunciar el conjuro? Hasta un novato en su segundo intento había sido capaz de conjurar en silencio para ejecutar hechizos. Lo único que hice fue concentrar el maná en mis dedos para después darle forma en mi cabeza. Nada más. En ese caso, conjurar era completamente innecesario. Todo el mundo debería de conjurar en silencio. HM. ¿Podría ser que conjurar implicara usar magia de forma automática? Más que necesitar reunir lo que parece sangre, tan solo necesitas pronunciar el conjuro para que el hechizo se ejecute por sí solo. Es posible que más o menos funcione así. Como si fuera un coche automático 33, puedes cambiarlo a manual y no dejaría de funcionar. La conjuración aplica automáticamente la magia. Se me ocurren varias ventajas de la conjuración. 1. Es sencillo imitar el flujo sanguíneo con la magia. A la hora de enseñarlo, algo más sencillo que eso sería dejarles que todos utilicen conjuros para obtener el mismo resultado sin tanta abstracción. Eso conseguiría que el alumno pueda avanzar y el profesor quede en buen lugar. Y tras seguir esta lógica durante años, acabó convirtiéndose en la idea que conjurar es necesario. 2. Es útil. No hace falta decir que la magia ofensiva tiene por finalidad usarse en combate. En esa situación, mejor que cerrar los ojos y concentrarte en medio de un combate, sería conjurar el hechizo, que además es más rápido. Imagínate sprintar a la vez que te concentras en una imagen mental, o sprintar mientras pronuncias unas palabras. ¿Qué te resultaría más sencillo? Imagino que dependerá de la persona en cuestión. Quizás para algunos sea más sencilla la primera opción. Ojeé rápidamente la guía de enseñanza, pero no encontré nada sobre conjurar en silencio. Qué raro. Por lo que he visto, no parece tan difícil. Quizás fuera una habilidad especial propia, pero no es que nadie más pueda conjurar en silencio, aunque otra posibilidad sea que un mago que se acostumbra desde el principio a conjurar pronunciando el conjuro, tras 1, 0, 0, 0 o 10, 0, 0, 0 repeticiones se acaben acostumbrando a conjurar de esa manera. Cuando llega el momento de intentar conjurar en silencio, no son capaces de imaginar cómo. Y si este hecho no se ha hecho conocido o público, no tiene por qué haber sido incluido en la guía. Wow, eso lo explica todo. Eso quiere decir que soy especial, Raur. Eso es fantástico, casi como si sacara el libro en un examen. Han usado un catalizador diablo sin su oración. Pero si lo único que hice fue utilizar el catalizador como siempre para abrir la puerta. ¿Seré de ese tipo de especial? Genial. Me estoy emocionando. Ah, no, no. Cálmate, relájate. Pienso así, porque el yo del pasado embriagó por este sentimiento. El simple hecho de ser mejor que la mayoría con un ordenador me hizo sentir privilegiado, y eso me llevó al ansia que finalmente me hizo equivocarme tan nefastamente. Debo ser humilde, no debo repetir mi error, no debo considerarme alguien mejor que los demás. Soy un novato, tan solo es suerte del principiante. Debo evitar el error de cualquier novato que, con la suerte del principiante, había conseguido tirar todos los bolos de un solo tiro. Solo es la suerte del principiante. No confiaré en que tengo talento. Mi deber es esforzarme en estudiar, mejor. Voy a tomármelo con filosofía y seguir una dinámica de aprendizaje simple en la que utilizaré el conjuro para lanzar el hechizo por primera vez, y tras eso basándome en lo que sienta al ejecutarlo, intentar repetir el conjuro en silencio. Pues a repetirlo. Pero cuando fui a alargar mi mano derecha frente a mi cuerpo, comencé a sentir cansancio, como si algo pesado estuviera sobre mis hombros, un claro sentimiento de fatiga. ¿Llevaré demasiado rato en el cuarto? No creo, como mínimo me consideraba un casi profesional en el uso de Internet, autoproclamado, y es que si fuera necesario, podría navegar o jugar durante 6 días enteros sin dormir. Es imposible que mi capacidad de concentración desapareciera tan solo con 2 intentos. ¿Eso podría significar que he gastado mi MP? ¿No es demasiado reducido? ¿O es porque soy un principiante y mi eficiencia usando maná correctamente es demasiado baja? No, eso no es posible. Para asegurarme intenté lanzar el hechizo una vez más, pero acabé desmayándome.
Anda, Ludeus, si estabas tan cansado, haberme avisado para que fuéramos al baño antes de acostarte. Cuando me desperté, me trataron como si me hubiera orinado en el suelo tras dormirme leyendo el libro. Maldita sea. Soy demasiado viejo para que me regañen por mearme encima, maldición, maldita sea, ahora que lo pienso, tengo 2 años, mojar la cama todavía se me puede perdonar. Aunque mi capacidad mágica es demasiado reducida. Esto me hizo sentir como un inepto. Bueno, ya que solo lancé 2 balas de agua, puede que el método con el que aprendí tuviera algo que ver. En cualquier caso, debería practicar hasta el punto de ser capaz de crearla y dispararla rápidamente. Al día siguiente no me cansé ni tras lanzar 4 disparos de agua, sino que me cansé únicamente tras el quinto tiro. Qué raro, basado en la experiencia del primer día, decidí parar sabiendo que me desmayaría si disparaba de nuevo, por lo que me puse a pensar. Mi máximo actual eran 6 tiros, el doble que ayer. Eché un vistazo al cubo lleno con el agua de 5 balas, ¿eso significa que mañana triplicaría el número de hechizos del primer día? O quizás ayer empecé estando cansado, o también podría ser porque malgasté MP. Además, hoy lo hice todo conjurando en silencio. Aunque no debería de haber diferencia en gasto entre los dos métodos, no lo entiendo, pero es posible que el número vuelva a aumentar al día siguiente. Y un día más tarde, el número de veces que podía conjurar el proyectil de agua aumentó, hasta un total de 11 veces. Da la impresión de que puedo ampliar el número de hechizos posibles por cada hechizo que utilizara. Si esta teoría fuera correcta, implicaría que mañana podría lanzarlo 21 veces. Esperaré otras 24 horas. Para confirmar mi teoría, solo utilicé el hechizo 5 veces antes de detenerme, y al día siguiente, mi límite llegó a 26 repeticiones. Mi límite realmente aumentaba cada vez que conjuraba el hechizo. Menudo timo. ¿A qué te refieres con lo de que la capacidad mágica de una persona se decide al nacer? Tomando como irrefutable algo que es imposible comprobar a simple vista. El potencial de un niño no se puede medir. Bueno, al menos aprendí que no debo creer fielmente todo lo que pongan los libros. El libro posiblemente quisiera decir algo como todo tiene un límite, o algo por el estilo. ¿O acaso al hablar de límite se refería al que llegabas entrenando? ¿Implicaba que tras un duro entrenamiento, tu capacidad mágica llegaba a su límite? No, es demasiado pronto para llegar a una conclusión, eso tan solo es una hipótesis más. La hipótesis sería algo parecido a, claro, eso, que tu límite hace referencia a cuánto puede aumentar, o similar. O que si usas tu magia todo lo posible durante la niñez, el crecimiento es máximo, más o menos. Bueno, pero quizás es porque mi cuerpo es especial, esa posibilidad tampoco puedo ignorarla, no, mejor no me considero especial en ningún aspecto. En mi mundo original, las habilidades físicas de las personas crecían bastante durante la pubertad, pero el problema aparecía cuando tras la pubertad, sin importar cuánto te esforzases, tus límites físicos empezaban a disminuir lentamente. Hasta en este mundo, y aunque sea algo mágico, la estructura interna humana no debería ser diferente, doy fe de que es básicamente la misma, salvo por la magia. En ese caso, solo me queda una opción. Entrenar al máximo mientras hasta convertirme en un adulto. A partir de esa decisión, cada día utilizaba toda mi capacidad magia mientras aprovechaba para aprender el número de mis hechizos conocidos. Y es que siempre y cuando pudiera repetir la sensación de lanzar un hechizo, era sencillo conjurar el mismo hechizo en silencio. A corto plazo, mi meta era dominar toda la magia ofensiva de nivel básico, porque era tal y como sonaba el grado más bajo en toda la clase de magia ofensiva, algo así como piromera para luego ir escalando a piromerazona. Pero en este mundo, para la magia existen 7 rangos. Básico, intermedio, avanzado, superior, real, imperial y deidad. Según indica el libro, un mago instruido por otro suele alcanzar con su magia predilecta el nivel avanzado, mientras que una persona que no recibe una educación especial como mucho conseguirá ejecutar hechizos de nivel básico o intermedio. Siguiendo la escala del libro, uno de cada 10.000 personas es capaz de lanzar hechizos de un nivel mayor que avanzado. A estas personas se les otorga el título de Santo del Agua o Maestro del Agua, aunque no entiendo que den la opción, en mi cabeza el nombre de Santo resuena demasiado bien. Pero en definitiva, el nivel superior aunque sea poco realista, pero es mi meta actual. Aunque en la guía de estudio solo se encontraban los conjuros de nivel básico hasta nivel avanzado de los 4 elementos, que son los que forman la magia ofensiva. ¿De dónde podría aprender magia sagrada o superior? Mejor no darle demasiadas vueltas por el momento.
Con el RPG Maker pasaba lo mismo, si empezabas creando los monstruos más poderosos, era muy probable que no fueras más allá y dejaras el proyecto. Por eso siempre se debe empezar por el Goblin. Y mira que no fui capaz ni de terminar el más básico de los Goblin, la guía incluía los siguientes conjuros básicos de agua. Aqua Orbis. O disparo de agua, una pequeña bola de agua que puede ser lanzada contra un oponente. Aqua Muro. O barrera de agua, haces emanar agua del suelo para formar una pared. Aqua Sagita. O flecha de agua, un dardo que puedes lanzar unos 20 metros hasta el blanco. Glacia Impel. O golpe de hielo, crea una columna de hielo que impacta al objetivo. Glacia Acutus. U hoja de hielo, forma una espada de hielo congelando el vapor del agua que rodea al mago. Los probé todos y aunque todos los conjuros fueran de nivel básico, la cantidad de maná que cada hechizo necesitaba difería de unos a otros. Por ejemplo, usando el disparo de agua como medida estándar, dependiendo del hechizo, el coste en maná podía variar entre el equivalente a 2 o hasta de 20 disparos de agua. Por otro lado, solo practiqué hechizos de agua, porque si causara un incendio por probar los hechizos de fuego hubiera sido un problema. Hablando de incendios, la cantidad de maná necesaria para cada conjuro dependía en alguna medida de la temperatura, porque los hechizos de hielo requerían más maná. Y a todo esto, el libro decía que algunos hechizos tenían que salir disparados de mi mano, pero nunca conseguí lanzar ni el disparo de agua ni la flecha de agua. No entiendo por qué. ¿En qué me estaré equivocando? HMMMPH. No lo pillo. El libro hacía comentarios sobre tamaño y velocidad de los hechizos, por lo que, ¿será posible que tras crear el proyectil, necesites añadir maná para controlarlo? Probémoslo, HMM. El proyectil de agua comenzó a crecer. Plop. Oh, pero aún así acabó en el suelo. Tras ese intento realicé varios experimentos cambiando el tamaño de la bala, creando dos proyectiles al mismo tiempo, cambiando el tamaño de ambos proyectiles al mismo tiempo, aunque estaba realizando descubrimientos importantes, ninguno de los disparos hizo el más mínimo gesto de salir disparado. Con los hechizos de fuego y viento parece que el elemento no se veía tan afectado por la gravedad, porque eran capaces de flotar en el aire, pero pasado un tiempo acababan desapareciendo completamente. Intenté usar hasta un hechizo de viento para impulsar la bola de fuego, pero da la impresión de que no es así. HMMM, 2 meses después, y tras varios intentos fallidos, fui capaz de lanzar el disparo de agua. Porque habiendo hecho tantos experimentos, llegué a comprender los conceptos básicos de la conjuración, que constaba de los siguientes pasos. Creación, alterar tamaño, aplicarle velocidad de ejecución. Durante el proceso, el mago le indica al hechizo el tamaño y la velocidad, y finalmente se aplican los cambios y se termina el conjuro. Lo que se traduce en que tras pronunciar el conjuro. 1. La magia coge la forma base de forma automática. 2. En un marco de tiempo posterior, se ajusta el tamaño final requiriendo más maná para el conjuro. 3. Tras este proceso hay otro intervalo de tiempo en el que se ajusta la velocidad del proyectil con un nuevo gasto de maná. 4. Y finalmente, tras los pasos previos, el hechizo saldría disparado automáticamente hacia el objetivo. Estos serían los pasos que forman la secuencia completa, o al menos, tengo cierta seguridad de que así fuera. El punto importante es, que tras la conjuración, existían dos momentos adicionales en los que incluir maná, y si no se ajustaba el tamaño del hechizo, no se podía ajustar la velocidad de disparo. No me extraña que cuando intenté lanzar el proyectil lo único que ocurría es que cambiaba su tamaño. Solo por curiosidad, todo este proceso lo estaba haciendo conjurando en silencio. Porque aunque fuera una molestia, de esa manera, era capaz de reducir el tiempo que tardaba en ajustar el tamaño y la velocidad final del hechizo, ya que era bastante más rápido que pronunciando el conjuro. Además de que conjurando en silencio era capaz de hacer alteraciones a la creación de la magia. Por ejemplo, una cosa que el libro no explicaba era cómo congelar disparo de agua para obtener disparo de hielo, y cuando fui capaz de conseguir este efecto me sentí como si fuera capaz de conjurar el ataque del Rey Fénix. Estoy seguro que mi cara mostraba el orgullo que sentía en ese momento. Siguiendo la base de los distintos hechizos, aprendí cómo aplicar varios efectos distintos. Este aspecto de la magia es interesantísimo. Pero, sin lugar a dudas, las bases son, por el momento, más importantes. Es mejor que me espere hasta que mi capacidad mágica aumente antes de ponerme a experimentar, y por este motivo, mis deberes actuales consistían en lo siguiente.
Aumentar la cantidad de maná que poseo. Utilizar la conjuración en silencio hasta que sea tan fácil como respirar. Porque si de buenas a primeras me marcara una meta enorme como el hechizo del Rey Fénix, es fácil que aparecieran contratiempos, por lo que es mejor empezar con algo simple. Pues bien, es hora de esforzarse. Y así fue como empecé a practicar magia de nivel básico cada día hasta casi agotar mis reservas.